Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a otra clase de lenguaje y literatura de forma virtual. Sean bienvenidos al Colegio Coronel Francisco Linares. Veamos clase de este jueves 27 de mayo. Nuestra agenda es la bienvenida, la reflexión, los contenidos, indicadores de logro, es la unidad 4 y el desarrollo. Veamos qué dice acá. Lenguaje, lengua y habla. La facultad, lenguaje, la facultad que tenemos las personas para comunicarnos. La lengua es el idioma. Un sistema de signos que está en la mente de los hablantes. Y el habla es la realización física del idioma. El uso individual de cada persona hace la lengua. La reflexión dice que lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Quiere decir que lo que sabemos es muy poquito, ¿verdad? Es muy poco y tenemos que aprender y aprender, investigar para saber mucho más, ¿verdad? Como un océano inmenso, como el cielo. Bueno, después de leer el indicador, que vamos a identificar los rasgos lingüísticos, el contenido, que son las ventajas de la norma común, norma que hablamos en todo la Hispanoamérica, que es la norma lingüística. Bueno, la norma lingüística es el conjunto de usos sociales del habla en una comunidad y es fundamental porque da al idioma mayor precisión, con la cual comunicación se facilita. Tiene como función regular los actos del habla. ¿Qué es la norma lingüística? Bueno, las normas son las reglas que impone un país. Por ejemplo, nosotros tenemos las normas, las reglas y todo lo que concierne a la Real Academia. ¿Por qué? Porque por ello fuimos descubiertos y ellos fueron que nos impusieron todas estas reglas y estas normas para nuestra habla y nuestra escritura. Gracias a ellos conocemos muchas reglas ortográficas, conocemos también cómo vamos a escribir las palabras, cómo nos vamos a expresar. ¿Por qué? Porque es una norma, es una orden, es una regla que debemos cumplir. Y no solo nosotros los salvadoreños, sino que todos los hablantes todos los de habla español. Ahora, ¿qué son las variedades o variantes regionales? Las variedades regionales son las que comúnmente se le llama dialectos o variantes dialectales. Las variedades sociales son una forma particular de utilizar la lengua dentro de un contexto social específico. El español estándar. Estándar, ¿por qué? Porque todos conocemos el español, todos sabemos qué es el español, todos sabemos qué es un huacal, qué es una paila, qué es un tecomate, qué es una cama, qué es un televisor. Todo el mundo de habla hispana conocemos. Lo único que tienen diferentes significados. Por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador, que es tan pequeño, hay lugares que se le da un nombre a algún objeto, a alguna comida, a un animal en una zona y en otra se le da otra, ¿va? Por ejemplo, las charamuscas, ¿va? Las charamuscas, nosotros lo conocemos que es una bolsita de fresco congelado y es una charamusca, pero en las zonas occidentales le llaman topollillo y así cada uno de los objetos cambia del significado. ¿Qué es el español estándar y sus variantes? Las lenguas estándar son aquellas que, como el español, contienen una o más variedades estandarizadas. Estándar, ¿verdad? Todos conocemos el español. También el español es la forma controlada, lingüística, establecido por los organismos competentes de la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué es el dialecto? Bueno, los dialectos son sistemas lingüísticos derivados de otro que no alcanzan la categoría de lengua. Están asociados a una región geográfica.
pero reciben influencia de territorios vecinos. Son dialectos y no lenguas distintas. Por ejemplo, sin embargo, acá dice que tienen diferencias fonéticas. Está en los sonidos, la morfología, o sea, la estructura de las palabras, o puede ser las oraciones, el léxico. Nosotros conocemos alguna palabra aquí, es en español, igual que en México, igual que en Venezuela, que tiene diferentes significados, ya es otra cosa. Existe también el lenguaje culto, estándar y popular. Con ejemplos que lo vamos a ver, dice que todos los hablantes de lengua se comunican entre ellos utilizando ese mismo idioma. Sin embargo, no da la misma forma. A todos hablamos español. Todos sabemos que es un bicho. Nosotros aquí llamamos bicho ¿a quién? Bicho decimos a los jovencitos, pero y cipotes. Pero en otros países no se le llama así, ¿verdad? Se le llama de otra forma, igual que al agua. El agua, nosotros aquí es el agua bien sabrosa, así que no tiene sabor ni nada, pero sí la sentimos agradable. Y en otras partes un agua es una soda o es un refresco. Bueno, esas son las variedades. El lenguaje estándar es el que hablamos todo Hispanoamérica y la lengua estándar es considerada correcta y ejemplar en una comunidad. Es la versión cuyas normas ortográficas gramaticales siguen la mayoría de los textos escritos. Quiere decir que debemos de apegarnos a esas reglas ortográficas, a esas normas que nos da el diccionario, que nos dan los libros de ortografía. ¿Por qué? Porque son impuestos por la Real Academia los expertos en ortografía. El lenguaje popular es un nivel muy particular, está lleno de ingenio, creatividad y humor. Otro, no atenta contra el idioma. Lo que se dice es saliéndose de los parámetros convencionales del idioma. Tal vez de un pueblo varía a otro lugar, como ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, allí hay un ejemplo que dice morir, se murió. Puede ser también falleció o pataleó, decimos. Pelar el bollo. Petatearse, se petateó, quiere decir también que se murió. Bueno, hay muchas formas de llamarle a la palabra morir. Y así en cualquiera de las regiones. También está el lenguaje culto que es utilizado por los escritores y por los, más que todo, de la época clásica. Allá también por la Edad Media, donde muchos escritores elaboraron sus libros con un lenguaje culto que solo lo entendían la corte. En la actualidad ya no utilizamos nosotros durante la conjugación de verbos, las categorías gramaticales, los nombres personales, ya no decimos vosotros, porque nosotros no hablamos así. Ya en la actualidad decimos yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ¿verdad? Porque ustedes sustituye a vosotros. Vosotros no habláis de esta manera, ni obtenéis nada, ni acariciáis, ni emparedáis, ni jugáis, nada. No utilizamos esa palabra. Por eso la Real Academia optó por quitar esa palabra, ¿verdad? Entonces aquí en Latinoamérica, específicamente en El Salvador, ya no se utiliza. Y lo utilizan los literatos. Si leyeron el poema mío, sí, tenía un lenguaje culto, el Quijote de la Mancha igual. Las variedades regionales se distinguen, variedades regionales de hablar el español, el castellano, la andaluza y la canaria, la centroamericana, mexicana y habla de los antiguos hablantes del sur de Estados Unidos, la caribeña, la argentina, Paraguay y Uruguay. Cuando hablamos de ese español, todos hablamos español, pero si usted puede escuchar personas hablando español de todo Latinoamérica, hablan diferente. Bueno, el español lo hablamos desde México hasta Chile, solamente Brasil habla portugués, pero de ahí todos hablamos español, que lo hablamos diferente, ¿verdad? Porque usted ha escuchado hablar uno de Costa Rica, uno de Chile, uno de El Salvador, uno de Guatemala, hablan diferente o hablamos diferente, el tono es diferente y el significado de algunas cosas. En la castellana y otras variedades existen diferencias fónicas, por ejemplo, el ceseo y el voceo. Bueno, el ceseo es cuando nosotros utilizamos
la S igual con la C y la Z, ¿verdad? No hacemos esa diferencia de hablar, de expresarnos. Decimos cocina, cocí los frijoles. Y cocí decimos, cocí frijoles, cocí la ropa. ¿Cuánto no tendría que ser así, verdad? Sino que cocí el pantalón y cocí, cociné la carne. Igual en la forma ya de la escritura. Cuando decimos yo escribo, ¿verdad? Y pongo, yo coso el pantalón. Pero para decir coso frijoles no voy a poner coso frijoles, sino que cueso, ¿verdad? Ahí ya cambia. Entonces son las formas diferentes que tenemos todos los hablantes hispanoamericanos. El ceseo, mezclar la Z, la C y la S. Y el voceo. El voceo que nosotros utilizamos no decimos mira tú, sino que mira vos o vos aquí, pero lo utilizan más los argentinos, ¿verdad? Ahí sí hay un voceo. Y el vosotros, que es vosotros y ustedes. Vosotros no lo utilizamos y hablamos, sino que ustedes. Vosotros amáis, no, ¿verdad? No decimos vosotros amáis. Y ustedes aman. O usted ama. Usted come. No decimos vosotros coméis. O vosotros jugáis. Sino que ustedes juegan. O ustedes comen. Ejemplos, hay muchos ejemplos. Acá dice la casa tiene una chimenea en la sala principal. Todos estos ejemplos están escritos en español y los comprendemos. ¿Por qué? Porque es español, que se habla en diferentes partes de Latinoamérica, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero siempre el español. Pueden tener diferentes significados, algunas comidas, algunos objetos, algunos animales. Concluyendo, es el conjunto de usos sociales del habla en la comunidad. Y es fundamental porque da al idioma mayor precisión con la cual la comunicación se facilita con el habla, ¿verdad? Y más si tenemos un lenguaje popular, un lenguaje vulgar, o depende, ¿verdad? Vulgar no quiere decir que voy a decir palabras oeces, no, sino que es el lenguaje que utilizamos para entendernos. Porque, por ejemplo, nosotros en El Salvador decimos, préstame una cosa, o te cuento una cosa, o aquella cosa, ¿verdad? Entonces, nos entendemos, por eso es un lenguaje vulgar. No es porque decimos malas expresiones. Las variedades regionales, también habíamos hablado de las variantes que existen en diferentes regiones. Hablábamos de acá de El Salvador y decimos que cambia de la zona central a la occidental y a la oriental, ya no digamos a otro país. Nosotros decimos, me voy a tomar una sopa caliente que esté hirviendo, ¿verdad? Para nosotros, pero nos vamos a Guatemala o México, parece que dice una sopa caliente es completa con chile, ¿verdad? Y decimos un agua, nosotros agüita, y en otro país es un agua dulce, ¿verdad? Ya sea una soda o un jugo. Entonces son las variantes en cada país. Bueno, jóvenes, esta es la clase, nos vamos a ir a la clase de Meet, pero les voy a dejar una tarea aquí en Word. Mientras estamos con la otra clase, con otro grupo, ustedes están resolviendo la tarea o viceversa, ¿verdad? Primero el grupo que recibe la clase o el siguiente, el grupo 2. Vamos a ver la clase en Meet y ustedes se quedan leyendo, resolviendo para hacer preguntas ya cuando estemos por la clase. Así es que pasen buenas tardes, jóvenes. Cuídense, sigan estudiando, que Dios los guarde y los proteja.